bien, seguimos en La Voz de Todos. Fernando, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y las palabras elogiosas. Además. No, por favor, la única verdad, decía un gran líder argentino, es la única realidad es la verdad, ¿no? Es Aristóteles, pero eso. Bueno, no, pero después las tomó Perón. Para los peronistas las dijo primero Aristóteles Perón. era Perón. Claro, porque viste que los peronistas inventaron todo, la verdad. Después lo que vino después, lo que estuvo antes no existió en la Argentina, como tampoco existió en la época de los 90, al menos para los peronistas, ¿no? Me parece a mí. Es así. Yo creo que habría que hacer una distinción entre el pueblo peronista, para usar una expresión, y la dirigencia pejotista. Me parece que esas son características, sobre todo de la dirigencia pejotista, a la que el pueblo peronista cada día la banca menos. Fernando, en las últimas horas o en los últimos días, lamentablemente, otra mancha más para la democracia, otra muerte injustificada, donde no sé si compartís algo de lo que yo decía. La dirigencia sindical obsoleta de la Argentina tiene mucha responsabilidad, ¿no? Y a veces uno no logra entender cómo el trabajador sigue bancando algunas de estas cosas, o lo fuerzan a seguir bancando algunas de estas cosas. Bueno, yo arrancaría por la Carta del Laboro de Benito Mussolini, que en su artículo 3 dice que el único sindicato que tiene la representación legal es el que el Estado reconoce. Eso es fascismo puro, y eso es el sistema del sindicato único, del unicato, del monopolio. Hoy que se usa tanta la palabra monopolio por parte del gobierno, sería bueno que lo utilizaran al concepto de representación sindical. Si todos los monopolios son malos, el monopolio de la representación sindical es mala. Y acá hay una serie de promesas incumplidas a la CTA por parte del gobierno de reconocerlas, y una tradición que viene desde muy lejos y que ha traído solamente con el cuento de que el pluralismo democrático aplicado se tiene que aplicar a todo, a los medios, a todos. El pluralismo democrático está muy bien. En el ámbito sindical no. Monopolio y reconocimiento del Estado, como decía la Carta del Laboro. Bueno, las consecuencias son estas. Las consecuencias es un sindicalismo cada vez más corrompido, cuya cabeza visible es Moyano, pero que es una especie de hidra de 200 cabezas, que uno corta una y sale otra, de las cuales la violencia y el amedrentamiento de los trabajadores forman la parte principal, y que además está imbricada directamente con las empresas. Acá está muy claro que las empresas que contrataban a esos trabajadores en situaciones absolutamente de explotación también tienen fuertes relaciones con el sindicato, y de ahí que estuviera la patota del sindicato corriendo a estos muchachos. La verdad que es un saldo, es una de las herencias que tiene la democracia, una de las deudas, diría yo, que tiene la democracia. Hay que ir a una democracia sindical con pluralismo, y se tiene que acabar el país de las patotas. Ahora, ¿te parece que el gobierno nacional y el propio Moyano le soltaron la mano a Pedraza? Porque ahora parece ser que Pedraza es mala palabra, empezaron a despegarse todo. Bueno, hubo una operación muy fuerte para incriminar a Duhalde y toda una disputa. La verdad es que acá me parece que es particularizar. Es decir, parte de la Unión Ferroviaria. Me parece que la foto de la presidenta con la gorrita de la Unión Ferroviaria, que está en todos los medios digitales, no es un truco, ¿no? La inauguración del último local de la Unión Ferroviaria, con la presencia de Moyano, Pedraza y la presidenta, tampoco es un montaje fotográfico. El problema que tiene el gobierno es que las bases de su poder se contraponen a su discurso. O sea, su discurso de redistribución de la riqueza y sus bases de concentración monopólica y de capitalismo de amigos le impiden redistribuir la riqueza. Su discurso es los derechos de los jubilados, su realidad es el veto al 82%, y en el terreno sindical es exactamente lo mismo. Es muy difícil pensar que pueda haber una alternativa de democratización de los sindicatos cuando la base central del apoyo del poder que tiene este gobierno se llama Hugo Moyano. Entonces, ahora, discúlpame que te corte, Fernando, pero los argentinos, ¿hasta cuándo vamos a tener que vivir pendientes o atados a la suerte de la interna del peronismo? Porque todo pasa por la interna del peronismo, aparentemente en la Argentina de hoy, o fundamentalmente, digamos, en los grandes conglomerados, ¿no? Yo creo que los ciudadanos argentinos tenemos todos una gran responsabilidad. Uno hace la cuenta de lo que hemos votado del 83 para adelante. El único voto que a mí me parece razonable en las alternativas políticas de ese momento era razonable Raúl Alfonsín. Después de ahí, los argentinos hemos votado. Yo no he votado a ninguno de estos, pero lo voy a decir en primera persona, porque yo también, como parte de la sociedad argentina, tendré mis responsabilidades. Hemos votado a Menem, después hemos reelegido a Menem con más votos de los que tenía al principio, después hemos pensado que De la Rúa era la salida del menemismo, después hemos votado
a los diputados y a los senadores que han elegido a Duhalde, después a Néstor Kirchner y después a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es difícil pensar que el país pueda ir adelante o pueda salir de donde está con esta participación. Me parece que también, acá la elección principal para mí no va a ser entre ricos, pobres, entre peronistas, antiperonistas. Para mí el problema central de la Argentina es el modelo de gobernabilidad. Si nosotros los argentinos hemos votado sistemáticamente por un modelo de gobernabilidad mafiosa, en el cual solamente los ladrones y los corrompidos, y los corruptos y los corruptores son los que pueden gobernar. Si nosotros seguimos creyendo eso y seguimos apostando por una gobernabilidad mafiosa, después no nos tenemos que asombrar de que haya muertos en las calles, después no podemos pensar que va a haber una solución al tema de la democracia sindical o al de la seguridad. Ahí es el mismo problema que con la democracia sindical. Un gobierno que se basa en los intendentes del conurbano y en los intendentes que hacen la vista gorda al accionar de las policías bravas y de los narcotraficantes, si son la estructura básica del poder, bueno, es difícil pensar que va a haber seguridad y que casos como el de Carolina Píparo o tantos otros no se vuelvan a repetir. Y esto es una decisión de los argentinos, porque yo a veces veo con asombro, ¿no? La gente sale indignada a la calle en un distrito porque mataron a un chico, porque pasó lo otro, y todo el mundo está conmocionado, conmovido, y uno después revisa la historia electoral de ese distrito y ve lo que votó ese distrito, y la verdad es que cuando uno vota a Al Capone de intendente es difícil que después no haya tiroteos, ¿no? ¿Por eso te preocupa a vos o quizás a la coalición cívica un poco este tema del planteo que hacen los intendentes de las policías municipales? ¿Te preocupa o lo ves como posible? No lo hemos discutido a fondo, no quiero dar una opinión tan certera sobre el caso específico. Nos parece que hay determinados delitos claramente que son competencia federal, ¿no? Y que tienen que mantener la competencia federal, porque lo único que falta es que además el intendente maneje todo como si fuera un feudo, ¿no? La verdad es que la Argentina en ese sentido también es terrible, porque no tenemos federalismo donde tenemos que tenerlo. Por ejemplo, en el reparto de los dineros del Estado no hay federalismo, hay una gran caja, un poder que que se queda con el dinero y te lo da o no te lo da si vos sos súbdito o no sos súbdito. Ahí debería haber federalismo, no lo hay. Donde no debería haber federalismo, que es en la persecución del delito y de la droga en particular, y que debería haber una acción coordinada de la Policía Federal y de las agencias federales, ahí ahora vamos por el federalismo. La verdad es que forma parte de los despropósitos de este gobierno. La verdad es que si quisieran combatir esto, radarizarían el país, tendríamos un transporte no centralizado en camiones, que es lo más difícil de controlar, sino con un gran porcentaje del transporte por carga por ferrocarriles. Entonces está todo muy ligado, ¿no? La droga y el hecho de que no haya transporte por ferrocarriles son la misma cosa. Los ferrocarriles que están en manos de los dirigentes sindicales son la misma cosa. La patota, y eso termina como terminó en estos días, con la muerte de un chico de 23 años. El gobierno, como bien planteabas vos en un pasaje de la charla, habla de los monopolios, pero ¿le ha quedado claro a la ciudadanía el nuevo monopolio de Telecom? Bueno, esa es otra de las grandes contradicciones del gobierno, ¿no? Se habla de la lucha antimonopólica y el gobierno va por un triple monopolio. La ley de medios ya fue pensada en ese sentido. Quieren tener un monopolio en donde el gobierno tenga los medios públicos utilizados como propaganda gubernamental, los medios privados comprados por los capitalistas amigos que se quedan, porque si vos tenés que vender en un año tenés que malvender lo que tenés y te compra el amigo del poder de turno, y por el otro lado las ONGs y los sindicatos, no hay más que escuchar la radio de las madres para ver lo que significa eso. Ese es el monopolio del gobierno. Y por el otro lado también un monopolio de la televisión digital, como la que están haciendo, repartiéndosela ya clientelarmente y apostando, ganándose votos para las próximas elecciones entre sus amigos, y que ya sabemos el tipo de información que van a transmitir. El monopolio estatal, no hay más que ver, qué sé yo, Fútbol para Todos promocionando la marcha contra la Corte, que termina con Eve diciendo hay que tomar los tribunales, y también el tema de las redes digitales. Ayer Telefónica era un monstruo monopólico y ahora desapareció. La verdad es que en el caso específico de las redes de telefonía es un caso emblemático de lo que ha significado el gobierno del PJ, es decir, del PJ de Menem, Duhalde y Kirchner, y ahora del PJ que está en manos de Kirchner, que se privatizó Entel con la idea de que la competencia era buena y que había que acabar con el monopolio porque había que crear competencia y que... Bueno, eso sucedió más o menos en la telefonía celular. En la telefonía fija lo que crearon fueron dos monopolios, el norte para un monopolio y el sur para otro monopolio, ¿no?
cada cual con exclusividad. Y ahora esto se complica porque aparte el monopolio del sur, por decirlo así, compró el monopolio del norte. Así que el gobierno podría dejar de hacer discursos y empezar a gobernar y empezar a respetar en la práctica lo que promete en el discurso. En los últimos días sé que hubo reuniones de comisiones, hubo algunas bastante fuertes. Se tocaron temas como el INDEC, creo que hay dictamen en el tema INDEC y también el tema papel prensa. ¿Qué te dejaron estos dos temas hoy centrales que tienen que ver con mucho del futuro en algunos ítems de la Argentina? Bueno, es una muy buena noticia que el dictamen que ha habido para mí en el INDEC, es decir, cuando se habla de otro de los grandes versos del gobierno, la reconstrucción del Estado. La verdad que un país que navega sin un INDEC es como un barco que navega sin brújula, no sabe dónde está, no sabe dónde va. Cuando el gobierno dice los muertos son tantos, bajó la mortalidad, o subió la mortalidad, o bajó la delincuencia, nadie le cree y con buenas razones, porque entonces, eso es una buena noticia, como fue una buena noticia que hubiera salido la ley del 82%, aunque la hayan vetado, seguramente el año que viene la vamos a volver a proponer y va a formar parte del programa de gobierno de cualquiera de los partidos de la oposición que llegue al gobierno. Lo de papel prensa. El papel prensa forma parte otra vez del mismo discurso del gobierno, que no es un discurso vergonzoso de aprovechamiento de los derechos humanos utilizados como un arma para ir contra los que ahora son considerados como enemigos y que ayer eran amigos. La diferencia, el gobierno dice los monopolios de un lado y los que estamos contra los monopolios del otro. Esa es una mentira. El gobierno tiene sus amigos, la mayoría de los cuales son monopólicos, y pone al resto del otro lado. Y el tema de papel prensa, si el gobierno lo que quiere es asegurar la pluralidad de la provisión de fuentes de papel, nosotros estamos perfectamente de acuerdo, pero entonces lo que hay que hacer no es pasar de un monopolio de una empresa mixta en la que también participa el Estado a una apropiación de esa empresa por parte del Estado, porque pasaríamos de un monopolio privado o mixto a un monopolio estatal, que es todavía peor porque el gobierno maneja también los precios de importación o los aranceles de importación del papel para afuera, o sea que tendría un control sobre la prensa aún mayor del que existe ahora. Yo me pregunto, hace 7 años que están en el gobierno, si les preocupaba esto, y este problema viene de arrastre de hace mucho más de 7 años, ¿por qué no propusieron, qué sé yo, que las empresas que quisieran producir papel para diarios pudieran hacerlo? ¿Por qué no pusieron créditos para que las empresas pudieran desarrollar su propia producción de diarios? ¿Por qué Papelera Mazú, que quedó en manos de Guillermo Moreno y se transformó en Papelera Quilmes, no se dedicó a producir papel de diario? ¿Por qué se fundió? ¿Por qué los trabajadores están en la calle? Porque aparte es otra cosa de las que no se dice, ¿no? Que eso puede ser un negocio interesante y el Estado debería garantizar, primero, aplicar la ley en contra de la concentración monopólica, la ley de defensa de la competencia que existe y que el gobierno no la aplica, utilizar al Estado. El Estado tiene un director dentro de papel prensa para que no firme todas estas cosas de las que ahora el gobierno sigue, y además proponer que en el futuro haya una fuente diversificada, no una fuente monopólica en manos del Estado. Bueno, el Estado tenía un director que ahora va a ser embajador en Uruguay, que es el diputado nacional, ex diputado nacional, que vino del sur, pero ahora vive en San Martín, que es Dante Dovena, y en algún momento dijo, yo no sabía esto, si no lo hubiese denunciado. Bueno, eso es ahora lo premian con una embajada, una cosa que no se puede entender. Exactamente, el gobierno denuncia toda una serie de maniobras monopólicas de papel prensa cuando tenía un director ahí que era el que estaba encargado de controlar por parte. Pero esto es toda una estrategia, es la misma estrategia de las AFJP. Las dejaron hacer cualquier cosa durante 5 años, compartieron los negocios por 5 años, y después dijeron, bueno, ahora nos queremos quedar con todo el negocio nosotros, y dijeron, violaron la ley durante 5 años y nos hacemos cargo. La verdad es que las consecuencias de eso son las que tenemos ahora, que se quedaron con la caja de las AFJP, que no pertenecía a las AFJP, pertenecía a los jubilados privados, porque con eso iban a mejorar la situación de todos los jubilados nacionales. Cuando salió la ley del 82%, dijeron no tenemos plata, y esa plata para eso no está, no se puede gastar, está para financiar fútbol para todos, 678 y créditos a empresas extranjeras. La verdad es que se confirmó lo que nosotros decíamos, que no queríamos sí una jubilación estatal, lo que no queríamos era un manotazo a la caja, porque sabíamos que esa plata no iba a terminar en manos de los jubilados, y efectivamente el gobierno con su veto se aseguró de que no terminara. Mejor dicho,